Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Estamos saliendo de fechas de Navidad, de fin de año, de balances sobre cómo estuvo nuestra realidad social el año pasado. Tenemos hoy al director de Cáritas Diocesana, estamos con el director provincial de Cáritas Diocesana en Santander de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo. Muy buenos días. Buenos días. Si miramos hacia atrás, un año que acaba de terminar, el 2011, se habla de miles de familias que ustedes han podido asistir, creo que son más de 20.000, 25.000 familias en el 2011, que Cáritas tuvo que ayudar. Efectivamente, en Canarias ha sido así ese dato, va a ser así el dato, todavía no tenemos cerrado exactamente los balances de todas las Cáritas, pero en los datos que hemos venido recopilando a lo largo del año 2011 hemos visto un incremento genérico global de un 20% aproximadamente respecto del año 2010. De gente que pide ayuda. De gente que pide ayuda, de gente, pero gente normal, que conocemos. Normales de la clase media, gente que tenía un trabajo hasta el otro día. Sí, efectivamente, hace 3 o 4 años tenían su trabajo estable, tenían unos ingresos muy altos, porque estamos hablando en la pareja aproximadamente de 4 o 5 mil euros mensuales que ingresaban en una casa. Sueldos altos, elevados. Sí, porque había sectores fundamentales como el de construcción y el sector servicios que abarcaban a la pareja en cuanto al empleo y trabajaban muy duro, pero ganaban bastante sueldo, ¿no? Y claro, pues se les ha venido abajo ese castillo que parece ser que se ha construido de naipes y se nos ha caído, ¿no? O sea, gente de ese perfil está haciendo cola para pedir alimentos. Sí, es la demanda primera y la principal que nos piden alimentos, a pesar de que muchos vienen y nos dicen búsqueme un trabajo de lo que sea, que también es otra de esas demandas, ¿no? Pero en alimentación fundamental, luego tenemos el tema del gasto de vivienda. Incluso recetas médicas. Sí. Medicamentos. Sí, los que pagan el porcentaje a la farmacia, los no jubilados, pues no tienen siquiera ni para poder pagar ese porcentaje de la receta que le ha recetado el médico del Servicio Canario, ¿no?, de Salud. Y son situaciones pues muy tristes y dolorosas. Y también incluso el comedor escolar de los críos no pueden hacerle frente, o al transporte escolar. En fin, el micro de los niños. Exactamente, el micro. O el transporte, el bonobús para poder desplazarse él o ella en búsqueda de un empleo o para acudir a una cita de trabajo, ¿no?, a una entrevista de trabajo. En fin, hay una cantidad de demandas que no todos son alimentos, sino que también, lamentablemente, se necesita en Cáritas dinero para poder hacer frente a eso, al alquiler. Muchos alquileres. Ya no digamos de la hipoteca los que no han abandonado la vivienda. Los que efectivamente, es que continúan con la deuda mantenida, aunque no han abandonado la vivienda, han entregado la vivienda a la entidad financiera. Pagan la deuda famosa que les queda con el banco. Tienen la deuda famosa, ¿no? Pero lo más sangrante es aquellos que todavía están habitando el piso en alquiler o en hipoteca y que si no pagan una cosa u otra se van a ver abocados a la calle, al desahucio. Entonces vamos a incrementar esas un personas. 20% aumentado en solo un año de golpe las necesidades de familias canarias. Un 20%. Pero es que tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional, como ya se dijo en el mes de octubre pasado, cuando se presentó la memoria de la Confederación Cáritas Española, que abarca las 68 Cáritas diocesanas y las 13 regionales que hay en toda España, pues desde el año 2007, que se atendieron a 400.000 familias en toda Cáritas, hemos pasado a 950.000 en el año 2010. O sea que fue un incremento brutal, más del doble, en todo el conjunto de Cáritas en el Estado español, ¿no? Pero eso es así, porque aquí también, concretamente en la provincia de Tenerife y en la provincia de Las Palmas, hay Cáritas arciprestales o Cáritas parroquiales que las demandas han crecido. Tenemos la media, como hemos dicho, de un 20%, pero hay algunas que a lo mejor han superado el 30 o el 35%. Según la zona, los barrios, según la zona más dañadas. Claro, el poder adquisitivo que tenga la zona o las bolsas de pobreza que hay localizadas en muchos sitios. Los casos más sangrantes, Leonardo, ¿cuáles son? ¿Los sures de las islas quizá, las zonas de...? No, tenemos concretamente la periferia de las capitales. Claro, tenemos en cuenta aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues hay, dentro de lo que es el área metropolitana de nuestra isla, pues hay unas bolsas de pobreza importantes. Tenemos barrios como el Dañaza. El barrio de Dañaza aquí en Tenerife es un barrio con una cantidad de carencia, mucha gente en situación de desempleo, muchas personas ya no en situación de pobreza relativa, sino de pobreza ya severa, hay en muchos sitios de eso. Otro barrio que tenemos también en la zona de Taco, los Andenes, o el barrio nuevo en La Laguna, en San Isidro, en Granadilla, y ya no digamos en la zona de Las Palmas de Gran Canaria, que hay también. Tenemos previsto además un programa específico sobre la provincia de Las Palmas para conocer la radiografía social de la gente más necesitada. Tengo un dato, Leonardo Ruiz del Castillo, de a ver si es cierto, 50.000 canarios que dependen de la ayuda de las familias. Sí. Que han perdido el empleo, que se han quedado sin trabajo, sin vivienda, han tenido que entregar al banco la vivienda, endeudados con los bancos y vuelven a la casa, al hogar familiar, 50.000 canarios.
Esas son aquellos jóvenes, porque a la juventud es la que más les ha caído encima la crisis, porque son estos jóvenes que quisieron independizarse del seno materno, del paterno, sí, de la casa familiar, crear su propia familia, irse con su pareja, comprar la vivienda con la pareja, y han tenido hijos también en ese proceso, y se han visto abocados a dejar la casa al banco porque no pueden hacer frente a ella, y a tener que volver de nuevo al hogar familiar. Pero claro, se marchó uno y han vuelto 2 o 3, según la mujer, haya o no hijos, claro. O el marido y los hijos. Claro. ¿Sí? Y no solamente con eso, sino las deudas arrastradas que han contraído porque podían hacer frente a ella, ¿no? Sí pueden, claro. Y claro, y en algunos casos pues están viviendo el conjunto de esa familia de una pensión que cobra el padre o la madre, o ambos, ¿no? Usted dijo una cosa que me pareció muy dolorosa, que ha dicho usted: hay familias cuyos niños solo comen pan durante días. Sí, bueno, eso... Que usted conocía casos más concretos. Estoy seguro de que la experiencia mía personal que la tuve perdón, con una familia fue esa. Es decir, yo estuve en la casa de una familia perdón, a petición de una persona que contactó conmigo a ver si se le podía ayudar, porque no querían ir a ningún sitio, ni ayuntamiento, ni Cáritas, ni ninguna entidad, porque la vergüenza que tenían encima de verse en esa situación. Y bueno, pues yo estuve en aquella vivienda y bueno, pues se las ayudó como había que ayudarles, pero llevaban 4 días porque los críos estaban con gripe, no podían acudir al colegio, por tanto no estaban haciendo uso del comedor escolar, y aquella familia llevaba 4 días comiendo pan. Que era lo que tenían, ¿no? Que es lo que tenían, y además en una lata de esta de conservas tenían allí 4 euros, que es lo que le quedaba, estábamos a medio mes, y es lo que le quedaba para completar el mes. Esta familia pues había sido atendida por la familia, pero que al caer otros miembros de la familia en situación de desempleo, pues los padres ya no podían hacer más. ¿A quién les ayudamos? Pues ahora que hemos ayudado a vosotros, tenemos que ayudar a otros. Entonces, en ese mes habían pagado la hipoteca y lo que tenían de la vivienda, los gastos imprescindibles, la luz y el agua, pero no tenían para comer. O sea que esa era la situación de aquella familia. Sí. Afortunadamente, esta persona, que es un hombre cuya profesión es ferrallista de la construcción, consiguió un empleo en el sur y ahora está trabajando. Pero claro, un afortunado, ¿no? Los que consiguen trabajo sí, en estas circunstancias. Sí, es un afortunado, tuvo muchísima suerte, la verdad que sí. Está trabajando muy duro, pero bueno, por lo menos están saliendo adelante. La pareja no ha conseguido empleo aún, la mujer, pero él, aunque tenga que desplazarse al sur todos los días, pero... Claro, a uno se le cae el alma al suelo cuando piensa eso. Niños que solo comen pan durante días, un solo día, que solo tengan ese alimento, significa que la cosa está muy mal en la familia. Es una situación límite. Sí, es que... Porque ningún padre le da solo pan a un hijo. No, claro. Efectivamente, es que no había otra cosa, no había que comer, ¿no? Y no tenían medios para ello, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que no es esa la familia única, desgraciadamente. Claro, es que hay muchos casos como este. Hay muchos casos... bueno, pues el otro día precisamente, cuando a raíz del discurso del rey de Navidad, pues en base a lo que dijo, pues decía una de las cosas que había que apretarse el cinturón, más o menos, no en estos términos, y entonces una de las personas que estuvimos hablando de ese tema, que están pasándolo muy mal, pues entonces me decía, más todavía no vamos a apretar el cinturón. Que no cabe ya más. Dice, si ahora mismo en casa comemos por la mañana un vaso de leche, si lo hay, con un trocito de pan, y a mediodía un potajito clarito porque no podemos echarle más al caldero, entonces pasaremos del potaje clarito a la sopa, porque no nos queda otra situación. Porque por la noche nos comemos un yogur, si es que lo hay, ¿no? Entonces, situaciones de esa familia, pues hombre, dicen que si hay que apretarse aún más el cinturón, pues ¿a qué van a llegar, ¿no? El banco de alimentos que propició incluso el gobierno de Canarias en un momento de desesperación, ¿esos bancos de alimentos están funcionando junto a lo que ustedes hacen? El Banco de Alimentos en Santa Cruz de Tenerife está funcionando, es una entidad independiente, lógicamente, de Cáritas, tiene una estructura también a nivel nacional. En Las Palmas también hay otro banco de alimentos, en Berca Las Palmas, y aquí está en Berca Tenerife, ¿no? Y ¿cómo funcionan? Ellos obtienen los alimentos que las grandes superficies incluso ceden, que muchas supermercados... Sí, efectivamente, y también vienen de los fondos europeos y de Madrid, del Ministerio, también vienen alimentos para nutrir estos bancos de alimentos. Que distribuyen luego entre toda esta gente que... ¿Y está informada la gente? No lo distribuyen directamente a la gente, distribuyen a asociaciones y a entidades, Cáritas, en algunos casos Cáritas no está recogiendo alimentos del Banco de Alimentos, puesto que yo no creo en el reparto de alimentos a la familia,
Y por otro lado, pues dentro de la Confederación Cáritas se renunció a esa oferta del Ministerio porque no se vio en el Consejo General de Cáritas Española el que las Cáritas... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo ayudar entonces? Hombre, la forma mejor es la siguiente. Nosotros tenemos, porque eso de recogida de alimentos, hemos recogido 2.000 kilos de alimentos, venga usted Cáritas a recogerlo. Mire, por favor, yo no tengo infraestructuras para eso, no me hagan ustedes esta faena, ¿por qué no? Y en segundo lugar, y yo soy muy partidario porque la dignidad de la persona es lo más importante. La vergüenza, ¿no? Y la vergüenza. Una persona, esta familia concretamente que yo atendí, si la vergüenza que tenía, no quisieron ir a Cáritas por esa vergüenza que tenía, si encima salen del establecimiento de Cáritas con una bolsa de comida en la mano, pues se van a sentir peor. Y yo sé, y me consta, y me lo han dicho, de alguna persona que ha salido con la bolsa de Cáritas y la ha dejado en el zaguán allí dentro antes de salir fuera a la calle, ¿no? La bolsa que se le ha dado dentro. Pero por otro lado, ¿por qué vamos a condicionar a una familia qué es lo que tiene que comer? Y a lo mejor no le gustan las judías, los garbanzos, las lentejas, que son habitualmente los productos, el arroz que se ofrecen en esas bolsas. Hay otro tipo de productos también, aceite, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la alimentación básica de cualquier persona no es esa. Entra también la verdura, la fruta, la carne, el pescado. ¿Qué deberíamos hacer para...? Lo que hacemos es lo que estamos propiciando en toda Cáritas, que ya la mayoría de las Cáritas aquí en la provincia de Tenerife y en Las Palmas también se hace, es un vale de alimentos por un importe a un supermercado que hemos concertado en la zona, y esa familia o esa persona va a ese supermercado, hace su compra, como claro, cualquier otro cliente. ¿Está funcionando eso? Está funcionando eso y muy bien, porque además la persona o la familia que va compra los productos básicos más económicos, generalmente marcas blancas que hacen, para que les salga mucho más económico y puedan estirar el dinero que se le ha dado en ese vale, ¿no? Y comen de todo. Estamos hablando porque yo creo que es importante la información en casos como estos, sangrantes de necesidades básicas de alimentación, que las familias que estén en esos casos, acudiendo a Cáritas, ustedes, dentro de las posibilidades, facilitan bonos para poder obtener unos alimentos básicos imprescindibles. O sea, eso existe, ese mecanismo. Sí. También existen luego las redes de centros que tienen ustedes de acogida, son más restringidos para aquellos que se quedan sin techo, absolutamente tirados en la calle. Me consta que hay también centros, repito, con una capacidad limitada. ¿Están funcionando? ¿Funcionan bien? Sí, perfectamente. Nosotros aquí en Tenerife... ¿Aquí tienen uno que es Café Calor? Sí, tenemos Café Calor, que es un centro de baja exigencia, que está en la Avenida Bélgica, en Santa Cruz. Más de 10 años abierto ya, ¿no? Más de 10 años abierto. Sí, efectivamente. Sí, lo recuerdo, sí. Y Guajara pues lleva ya casi desde el año 80, lleva Guajara abierto. Y ahí son gente sin techo, ustedes les dan cama y también luego les ayudan un poco a buscarse la vida, ¿no? Bueno, en Café Calor es un centro, como digo, de baja exigencia, en lo que prácticamente no se exige nada para la entrada allí, porque, hombre, lo más mínimo, ¿no? Que por la persona que se comporte, porque son compañeros que están y que quieren descansar y por lo menos respetar a los demás, ¿no? ¿Tienen que ir solos? ¿No pueden llevar hijos, como hay algunas condiciones? Si va una familia completa y... No, una familia no, es solamente para hombres, aunque en su momento, en principio, fue mixto tuvo una mujeres, época, sí, fue mixto, sí, ya no. Fue mixto, ya no, porque las mujeres dejaron de ir, la mujer no está o no se ve habitualmente en la calle y entonces está fundamentalmente para hombres. Tenemos una capacidad de 25, pero siempre hay 1 o 2 plazas libres para una emergencia que pueda surgir en una noche, ¿no? Pero esas personas llegan allí a las 8 de la tarde, se abre en esta época de invierno, se duchan, se cambian de ropa, cenan, ven televisión un rato y a las 11 de la noche se cierra el centro y ya todo el mundo va a dormir y a descansar hasta las 8 de la mañana, hasta las 7 que se levantan, desayunan, se preparan y se marchan a la calle. ¿Alguna vez ustedes consiguen también colocar laboralmente a alguien, buscarle trabajo, ¿no? Me consta. El servicio de mediación laboral y nuestro área de ese departamento de empleo, pues hombre, está logrando bastante éxito. Tenemos que tener en cuenta que estamos logrando empleo hasta del 15 y el 20% de las personas que estamos atendiendo. No sabía que incluso tanto, 15-20% de los casos. No es un empleo fijo ni un empleo permanente de larga duración, pero sí son empleos, aunque sean cortos, pero algo que pueda ayudar un poco a la familia para salir adelante. Y en algunos casos hay renovaciones de esos contratos que se han hecho de forma temporal y a lo mejor por un periodo corto. Pero bueno, dentro de ese no son los éxitos que teníamos antes, porque por ejemplo el centro de Guajara o el de María Blanca, que está en el Puerto de la Cruz, y el de Guajara en el barrio de la Salud, aquí en Santa Cruz, son centros en los que ya esas personas de las que pasan por Café Calor, que pueden ser insertables laboralmente o en la sociedad perfectamente, pasan a esos otros 2 centros y ahí es la búsqueda de empleo. Antes de esta crisis, en un periodo de 6 meses aproximadamente, se había logrado el empleo de la persona y la independencia y salida del centro y entraban nuevas personas. Ahora eso dura hasta 1 año y lamentablemente algunas veces pasa el año y salen de la casa sin tener un empleo, ¿no? Decíamos antes que sin empleo hay 50.000 familias que no tienen
que recogen a sus hijos, que Exactamente. 50.000 familias que están dependiendo de la ayuda familiar, 50.000 personas dependiendo de la ayuda familiar. ¿Cuánta gente atendieron ustedes? Decíamos 25.000 familias en toda Canarias. En el año Nunca se había dado una cifra como esa, ¿no? No, lamentablemente cada vez es más alta. Cada vez más alta, sí. El incremento es considerable. Ha dicho usted que hay casos de vergüenza porque son gente que estaban en la clase media con buenos trabajos, que lo han perdido de golpe y se han encontrado en la calle. Gente que le cuesta hacer cola para buscar alimentos, gente que le cuesta ir a Cáritas incluso para pedir ayuda, pero gente que está muy necesitada. Sí. Tienen ustedes que averiguar los casos. Por eso digo que muchas de las demandas o una de las fundamentales es búsqueme un empleo de lo que sea. Un empleo urgente, sí. Sí. Y la juventud, como digo, se ha visto muy afectada. Los más afectados. Muchos de ellos también abandonaron los estudios, han vuelto a retomar esos estudios para poder lograr un empleo, porque ya sabemos que hoy en día la titulación es lo fundamental. Se está formando mejor, sí. Para la formación. Y repasando lo que ha sido el 2011, la Navidad ha sido muy dura, Leonardo, para la gente. Ustedes que conocen la realidad, ¿esta Navidad cómo ha sido? Ha sido un mes más. Para las personas que lo estaban pasando mal, ha sido un mes más. Claro, en este caso. Hombre, se les ha ayudado en Cáritas a los que han acudido ahí y le hemos podido dar algún producto navideño típico, pero fundamentalmente pues ha sido para muchas familias, y he hablado con algunas que me decían, Navidad, un mes más. Como estamos, es un mes más. Es el mes de diciembre, que estamos en la misma porque situación que en noviembre y en octubre. Porque estamos partiendo de una situación mala, claro. Exactamente. Usted dijo una vez una cosa que también me llamó mucho la atención, que 1 de cada 2 ciudadanos ha cruzado el umbral de la pobreza alguna vez en su vida. Sí. ¿Y eso cómo es? Es muy fuerte ese dato también. Sí, es muy fuerte porque con esta crisis muchísimas personas que estaban en una situación. Hombre, tenemos que tener en cuenta que hay unas estadísticas que están ahí dadas por el INE de aquellas personas que actualmente no pueden ni siquiera disfrutar al año un mes de vacaciones. No están en situación de eso. Sí. Hay casi un 50% de esas personas, según el dato que tenemos del INE, del año 2010. Pero también tenemos que tener en cuenta que anteriormente había otras personas que estaban pasándolo bien, de esas que decíamos, es que casi no llegan a final de mes, o es que casi no llegan. Exactamente. Pues claro, con la situación de crisis ya han pasado ese umbral de la pobreza, ya han pasado la pobreza, y en algunos casos están en pobreza severa, porque hay personas que ya estaban en ese umbral de la pobreza y al caer en crisis han bajado ya a una pobreza severa. Siempre conviene diferenciar cuál es el umbral de pobreza cuando hablamos de eso, de qué hablamos cuando decimos pobreza severa, cuál es la diferencia exactamente. Estamos hablando del umbral de la pobreza a aquella persona, una persona sola, que tenga unos ingresos inferiores a 550, 560 euros aproximadamente mensuales. ¿Severa? Y severa, pues de 200 euros, menos de 200 euros o 200 euros, estamos ya hablando de esa pobreza severa. Recuerdo los tiempos de bonanza en que se hablaba de un 25% de pobreza en Canarias. ¿De cuánto hablamos ahora? Pues ahora estamos hablando de un 32%. 32%. Sí. Estábamos en el año, según datos del INE, en el año 2010, teníamos un 31,1% de personas bajo el umbral de la pobreza en Canarias. Para ustedes que son expertos, en fin, los índices de miseria que se conocen bien de cada lugar, se sabe que Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura son las más azotadas por la pobreza. Un 32% de pobreza, ¿qué significa socialmente? Significa en Canarias 600.000 personas que están bajo ese umbral de la pobreza y que difícilmente, tal como se nos plantea la situación para este año 2012, van a salir de ello. Pero es que si dejan de percibir cualquier tipo de prestación o subvención que estén percibiendo ahora, como la famosa PCI o los 400 euros que el presidente del Gobierno del Estado ha prometido que van a continuar durante 6 meses, pues van a caer ya en una pobreza severa porque no van a tener ingresos para poder subsistir y siguen dependiendo de las familias. Tenemos que tener en cuenta que con esta crisis las familias se han implicado muchísimo en la ayuda a sus propios miembros, pero también a otras personas, a otros vecinos, a otros amigos que están pasándolo igual, ¿no? Y esa solidaridad, ese compartir que ha promulgado siempre Cáritas toda su vida, se está dando muchísimo en las familias. De hecho, también tengamos en cuenta que las personas con menor poder adquisitivo, aquellas personas que tienen una pensión o que tienen un salario, tienen la suerte de estar trabajando y tienen un sueldo, entonces, aunque sea mínimo, están colaborando con todos. Y no solamente digo con las propias familias, sino también con Cáritas o entidades como Cáritas para eso. La mayor parte de los socios que tenemos son gente con poder adquisitivo bajo. Bajos. Usted es responsable. ¿Cuánto tiempo lleva usted al frente de Cáritas? Al frente de Cáritas llevo 5 años. He hecho 5 años como director de la entidad, pero en Cáritas cumpliré el día 9 de abril próximo 23 años. Ha vivido diferentes etapas de crecimiento económico de Canarias, etapas en que ustedes pedían para un grupo de gente que lo pasaba mal, ahora es una gran, importante masa de gente. Está usted asistiendo a la peor, me imagino, fotografía social que ha vivido en Cáritas en todo ese tiempo, ¿no? Estoy asistiendo... ¿O ha habido otra época peor quizá que usted recuerde? Yo recuerdo, por la edad que tengo, de mis años de niño.
Ahí en la posguerra, era estamos crisis hablando de también los mucho años más gorda que esta, 49, 50, en los que yo veía, porque vivía cerca del convento de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, y veía las colas inmensas de gente allí, a mediodía y por la noche, para coger el cazo de comida hace que le daban 50 y tantos los curas años. o las monjas. Sí. Era peor que esta situación. Sí, yo creo que era peor, porque estábamos recién terminada Partíamos la de una Segunda Guerra situación Mundial, peor, claro. muy próxima a la finalización de la Guerra Civil Española, y claro, la situación de pobreza era mucho más alarmante que la que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo es que esas colas ahí Las empiezo a ver ahora, las ¿no? veo ahora, y esas colas que había en lo que ahora son las oficinas de empleo, pero que en aquella época no recuerdo el nombre de ellas, pero que lo que hacían allí en aquellas colas, aquellas personas no era para apuntarse al paro, sino era para que alguien, algún contratista o alguna empresa, y llegara por allí y se llevara a alguien para una peonada de trabajo de ese día, ¿no? Sí, ahí personalmente, ¿no? De manera directa. Sí, Le preguntaba esto porque yo me imagino, Leonardo, que habrá mucha gente, incluso viendo el programa hoy, escuchándolo usted, gente con poder adquisitivo alto, solvente, holgada, que dice, me gustaría ayudar. Igual que decía usted que hay vergüenza para pedir ayuda, hay una cierta timidez para ayudar. O sea, ¿cómo se rompe en el terreno de lo práctico esa timidez? ¿Cómo se les facilita que alguien que quiera de manera anónima ayudar lo haga? Va a Cáritas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros hay varias formas de ayuda a Cáritas. Puede ser, no vamos a decir que no, a pesar de lo que he dicho, no vamos a decir que no a aquella persona que tiene la voluntad de dar alimentos porque no tenga otro medio de poder ayudarnos a Cáritas. Pero lógicamente eso no se va a tirar, se lo va a entregar a una familia, a una persona, ¿no? Está clarísimo. Pero también, como he dicho antes, hay otros necesidades que tenemos que cubrir, que se cubren solamente con dinero. El pago de la luz, que hacemos directamente a la entidad bancaria con el recibo que nos trae de corte o de deuda, que se hace así directamente, pues se necesita dinero o pagarles el alquiler. Pero alguien si va a Cáritas, Leonardo, ¿ustedes le reciben el dinero allí o tiene que ir a una cuenta corriente? No, puede hacerlo como quiera, personalmente, en las oficinas de Cáritas, en la calle Juan Pablo II, número 23, aquí en Santa Cruz de Tenerife, o en la avenida Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, pues entonces pueden ir allí y hacer la entrega en efectivo que tengan la voluntad de hacer. ¿Y cuenta corriente también tienen ustedes? ¿Una cuenta corriente? Tenemos cuenta corriente. Ustedes se la dan allí, va e ingresa el dinero. Sí, o llamando por teléfono a alguno de nuestros números. ¿Hay un teléfono de ustedes? Sí, el nuestro es el 922 27 72 12. En Las Palmas no lo recuerdo, pero llamando a este número de Tenerife, automáticamente le dan el de Las Palmas de Gran Canaria. 27 72 12. Porque yo me imagino que en una situación de emergencia habrá gente que puede perfectamente ayudar de manera inmediata, con una cantidad, una vez podrá, otra vez no podrá, porque se hablaba mucho de la solidaridad con el extranjero, con las zonas más depauperadas de América o de África. Es que África está aquí ahora, ¿no? El problema lo tenemos aquí ahora. Sí, hombre, afortunadamente no estamos como en África. Pero estoy hablando de las colas de la gente que usted dice. Sí, eso sí es verdad. Eso sí, hay muchísima gente con muchas necesidades y, lógicamente, primeramente se están cubriendo necesidades aquí, ¿no? Sí. Y las familias, las personas que están ayudando dicen, yo quiero que se ayude aquí, aunque también se está ayudando sin perder a otros de vista países. que están unos países peores que nosotros. Claro, son países, tengamos en cuenta que los tenemos ahí al lado, ¿no? Y que, aquí y allá, y en América. Sí, en América, pero tenemos aquí a África, que es un continente en el que ahora mismo, en el Cuerno de África, esa hambruna que hay tremenda. Sí. Yo vi en televisión un reportaje de una intervención de creo que era de un miembro de una entidad que estaba trabajando allí, un cooperante que estaba trabajando allí en Somalia, creo que era, y las declaraciones de esa persona estaban subtituladas en televisión y decía que vio como un crío iba corriendo hacia su madre y cayó de bruces en el suelo, lo recogieron y estaba muerto. Claro, estamos hablando, hace usted bien en corregirme, es que no podemos comparar. Hablamos de que aquí hay situaciones de hambre, afortunadamente no llegan a esas dimensiones. Lo de África es una cosa, y decía América, que ya está creciendo y que además está en una situación diferente. Es África realmente el foco de hambre más grave del planeta, y algunas zonas de Asia, sí. Pero esa escena que usted describe es la que da la distancia entre lo que padecemos nosotros y lo que padecen aquí al lado mismo, ¿no? Que es lo que provocó la inmigración y lo que, en fin. Claro. Pero es verdad que luego hay gente que quiere ser solidaria con los de al lado también y quieren ayudar, aunque muchísima gente a través de ustedes, de la Cruz Roja y demás, ayudan al extranjero, a las zonas que están peor del mundo, ¿no? Usted cuando hablaba antes de la situación de los niños concretos, de los niños que padecen esa hambre inmediata y que los padres como pueden les ayudan, hablábamos de las familias que afortunadamente pueden ayudarse unos a otros, pero ¿cuántas familias hay que no tienen ningún ingreso? Pues en Canarias hay 17.000 hogares sin ingreso. Esa es la cifra que... En Canarias. Sí. Y a nivel del Estado tenemos que tener en cuenta que hay 500.000. 500.000 sin ingresos y 1,5 millones sin trabajo. ¿Sí? Y 1,5 millones sin trabajo.
17.000 familias canarias no tienen No ningún tienen ingreso. ningún tipo de ingreso. ¿Y esa gente cómo vive? Pues en muchos casos de la economía sumergida y en otros Economía de las sumergida. propias ayudas familiares, o complementada una con Con la estas otra, ¿no? ayudas que hemos dicho. Pero tenemos que tener en cuenta que no hace mucho me decía una persona que estaba cansada de repartir currículum por la mañana y por la tarde recorrer las viviendas tocando a ver si necesitaban cambiar una bombilla Claro, o arreglar un enchufe, ¿no? cualquier trabajo. Para conseguir alguna cosa. Ese es Que el es la tipo economía de sumergida, pero que bueno, yo le he visto a usted criticarla y efectivamente todos criticamos y decimos ojalá flore por el bien de todos, pero a veces bendita economía sumergida en estos casos, ¿no? Sí, efectivamente, porque hay gente que no necesita o que necesita menos de los servicios sociales para poder subsistir, ¿no? Usted que está viviéndolo tan a diario, en la calle hay mucha gente, más gente de la que pensamos viviendo absolutamente, en fin, a la intemperie, o el problema ese no es tan grave en Canarias. Sí, es un problema grave. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de Canarias hay más de 500.000 personas viviendo en la calle. A nivel ¿Cuántos ha dicho? de Canarias, 500 personas. 500 personas. Estamos hablando de 2.000 personas. En toda Canarias. En toda Canarias. 2.000 personas viviendo en la calle, que son muchísimas Sí, personas. son muchas personas, efectivamente. Entonces, en Santa Cruz de Tenerife hay unas 200 y algo, en lo que es el municipio de Santa Cruz de Tenerife, hay cubierto con las plazas 100 y algo del albergue, las 25 que he comentado de Café y Calor y las 18 que hay en Guajara, pues en la calle están durmiendo todos los días entre 40, 50, 60 personas habitualmente. Y ha habido casos además de fallecimientos exactamente. Por las razones obvias, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos no se han dejado ayudar, en otros pues no quieren y no se les puede obligar. Yo sé que el Ayuntamiento está trabajando porque hay una comisión formada en la que forma parte también Cáritas y otras entidades que estamos trabajando con el colectivo Sin Techo aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el que eso se va a solventar. El albergue está en obra, se está reformando también lo que es la capacidad y al mismo tiempo la cantidad de personas que van a ser atendidas allí. Va a haber unos pisos tutelados también por el Ayuntamiento de tal forma que se puedan a las personas que sean fácilmente insertables en la sociedad y en el mundo laboral de nuevo se pueda trabajar con ellas a nivel social y a nivel psicológico también para poder hacer esa inserción que estamos también haciendo en Cáritas, ¿no? También en el comedor junto al albergue municipal también se trabaja social y psicológicamente con las personas, o sea que está habiendo un cambio bastante importante. ¿Y los recortes? ¿Les están tocando también a ustedes los famosos recortes de los presupuestos? Hombre, yo antes de entrar a la cámara con otro compañero de aquí de la televisión estábamos hablando un poco de eso y yo tengo, afortunadamente, tanto Cáritas de Las Palmas como la de Tenerife, tuvimos una reunión allí en la isla hermana con la consejera Inés Rojas del Gobierno de Canarias y nos dijo que los presupuestos que habían ido al Parlamento para ambas Cáritas eran los mismos que el año 2011, aunque haya algo de recorte, en el sentido de que los gastos van a crecer y el ingreso se va a mantener, pero hombre, nos hemos dado los dos directores de ambas Cáritas con un canto a los dientes y con esta promesa con estas que no noticias que nos dio la consejera. Sí. Ustedes, porque me consta que ayuntamientos tienen muchas deudas con ustedes, ¿han tenido que pedir préstamos para poder seguir tirando? Bueno, el Ayuntamiento ha cubierto su deuda que tenía con Cáritas hasta el día de la fecha. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no nos debe caso, ya les ha pagado. Está saldado, es una promesa que me hizo el concejal, el señor Arocha, cuando se hizo cargo de él, me dijo, yo voy a gestionar este tema, no solamente el suyo, sino el de todas las entidades, y lo vamos a sacar adelante. Y hombre, lo ha cumplido esa promesa hasta el día de ahora. También mantenemos la misma cifra con un convenio que tenemos firmado anteriormente con la corporación, y en este año pues se van a mantener los 100.000 euros que tenemos de ayuda por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. El Cabildo también, en los pisos dentro del IAS, los pisos de violencia de género que estamos gestionando, pues también se nos ha prometido por parte del señor Abreu y de la presidenta del IAS, nos ha prometido que se mantienen las mismas cuantías que en el año 2011 y por tanto pues esperemos que esa promesa se pueda cumplir. Y que no tengan ustedes que acudir a un banco a pedir préstamos para poder cubrir los el año pasado, pues por parte del Gobierno de Canarias se nos ingresaron oportunamente los primeros 2-3 meses del año de la totalidad de las subvenciones aprobadas, las que venían nominadas en los presupuestos de la comunidad, se nos ingresaron este año, yo espero que se cumpla exactamente igual, la intención de la consejera es hacerlo lo mismo, tanto a nosotros como a Las Palmas, con lo cual esa póliza de crédito que tenemos con una entidad financiera, pues no vamos a tener que usarla o vamos a tener que usarla bastante menos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, hombre, esa implicación de las entidades, de los gobiernos, tanto autonómicos como locales, de ingresarnos los dineros con prontitud, ha propiciado el que en el año 2011 pues hayamos reducido
las pólizas que teníamos, en vez de 1,5 millones, lo hemos reducido a 1.200.000 euros, esa póliza de crédito, con lo cual, pues, ojalá precitamos la totalidad si tenemos los dineros en tiempo y forma, ¿no? Que yo creo que sí. ¿Usted cree que llegará el día que Cáritas desaparezca porque no es necesaria? Ojalá. Nos dedicaremos a otra cosa, pero vamos, no, si la pobreza desapareciera, eso es una utopía, ¿no? Ese objetivo del milenio para el 2015... Pero a mí me gustaría, como dije en un momento, jubilarme de Cáritas, ¿no? No es esa la noticia, pero sí sería una satisfacción, lógicamente. ¿Cómo nació Cáritas? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Nació en el año 1952, ahora precisamente en este año cumpliremos los 60, estamos preparando los preparativos de una austera y eficiente celebración, que lo haremos coincidir con nuestra asamblea, que la tenemos también en el mes de abril, y entonces pues nació con la ayuda americana. Cuando vino en los años 50 la ayuda americana a España, la leche en polvo y el queso amarillo, pues entonces se vio la necesidad aquí en Cáritas por parte de la Iglesia, se vio la necesidad de crear en Tenerife Cáritas y así comenzó. El primer delegado fue don Luis Reyes Pérez, que paz descanse, el sacerdote nombrado por el obispo entonces, no recuerdo creo que era Gascón, me parece. No, sí. Franco Gascón. Franco Gascón. Entonces se creó la Cáritas y desde entonces, pues ya digo, la ayuda americana dio paso de esa labor asistencial a una labor promocional que, a pesar de la crisis, estamos manteniendo todavía. Se ha mantenido hasta hoy, gracias a Dios. Leonardo Ruiz del Castillo, director de Cáritas Diocesana, gracias por haber estado con nosotros en 30 minutos. Muchísimas gracias, Carmelo, y ojalá que la a la Televisión Canaria y a todos los oyentes y televidentes de la cadena. Muchas gracias. Y a ustedes también. Es la realidad social que nos hemos acercado esta mañana. Muy buenos días, sigan en la compañía de la Televisión Canaria.